Shalom a todos, Dios les bendiga. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por que nos has concedido la victoria de llegar hasta este momento. Padre, en estos momentos oramos por las ofrendas y los diezmos que han sido traídos. Señor, que bendigas al dador alegre siempre y que siempre, Señor, sea prosperada tu obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues saludamos con Hag a Pesach Sameach, que significa feliz o felices Pascuas. Y este día quiero hablar un poco sobre esta fiesta o este festival conocido como la Pascua. En hebreo es Pesach. Y quiero intitular este mensaje Tiempo de nuestra libertad. Tiempo de nuestra libertad. Y voy a hablar brevemente sobre lo que se llama las 3 fiestas de peregrinaje. Y quiero comenzar diciendo esto, que muchas veces cuando se escucha hablar sobre las fiestas bíblicas, tales como la Pascua, el Pentecostés o tabernáculos, las personas tienden a llamar estas fiestas o estos festivales a las fiestas de los judíos. Y la verdad es que no son las fiestas de los judíos, como vamos a ver. Estas fiestas son las fiestas de Dios. Son fiestas que fueron instituidas por Dios mismo y que se van a celebrar para siempre. Cuando Jesús regrese a la tierra y establezca su reino milenario, ¿qué creen que se van a celebrar? ¿Se va a celebrar la Navidad? ¿Se va a celebrar Halloween? No, se van a celebrar las fiestas que Él instituyó, las fiestas bíblicas, porque Él las instituyó. Y por lo tanto, estas fiestas son las fiestas de Dios. Por eso el enemigo ha trabajado para corromper, para cambiar el significado de estas citas divinas, ¿verdad? Son citas divinas donde Dios dijo, celébrenlo en tal tiempo y los voy a acompañar, allí voy a estar yo. Por eso el diablo ha cambiado las fechas, ¿verdad? Ha cambiado el significado para quitar la importancia y más importante para quitar la bendición de poder celebrar las fiestas de Dios. Entonces voy a hablar un poco sobre las 3 fiestas de peregrinaje. ¿Por qué se llaman peregrinaje? Porque en la Biblia Dios requería que las personas fueran cuando menos 3 veces al año a celebrar estas fiestas a Jerusalén. Y la primera de ellas es la que estamos celebrando hoy, la Pesaj o la Pascua, el tiempo de nuestra libertad. Y conmemora el éxodo de 400 años de esclavitud en Egipto. Éxodo quiere decir salida, que salieron de Egipto. Pero más importante, como vamos a ver, representa al Cordero Pascual, Jesús o Yeshua, nuestro Salvador. La segunda fiesta de peregrinaje era Shavuot, que quiere decir semanas. Nosotros la conocemos como Pentecostés, que significa 50, porque se celebra 50 días después de la Pascua. Es el tiempo de la entrega de nuestra Torá. Conmemora la revelación de la Torá en el monte Sinaí y las primicias de la cosecha. Fue en el día de Shavuot donde Dios le entregó la Torá o la ley, que nosotros conocemos como la ley o la instrucción, a Moisés en el monte Sinaí. Pero fue en Shavuot, en Pentecostés, donde Dios derramó el Espíritu Santo, naciendo la iglesia. No sé si ustedes saben eso, pero es esta fiesta de Shavuot. Por eso es que había mucha gente. ¿Se acuerdan cuando leen el relato ahí en el libro de los Hechos? Había mucha gente en Jerusalén. Y cuando Dios derramó su Espíritu Santo en Shavuot, las personas comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y estaban asombrados las personas porque habían venido de los diferentes rincones de la tierra o del Imperio Romano y escuchaban a estas personas analfabetas, a estas personas que no tienen educación, estaban hablando su propio idioma perfectamente y se maravillaron. La tercera fiesta de peregrinaje es Sukkot.
que significa tabernáculos, un tiempo de gozo y júbilo. Esta es la fiesta de tabernáculos. Representa la segunda venida del Mesías, de Cristo, cuando Él haga su tabernáculo aquí en la tierra con los hombres. ¿Se acuerdan ustedes que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, o Dios con nosotros? Entonces, estas fiestas, no nomás digo, Señor, celébrenlas porque nomás por eso, tienen mucho significado, inclusive tienen significado profético. Las fiestas que se celebran de Dios en la primavera, como hoy empieza la Pascua, o comenzó el miércoles, perdón, es la Pascua, es primicias, que es el domingo, y es Pentecostés. Estas tres fiestas hablan de la primera venida de Jesús, de Yeshua. Y después tenemos, y también es el comienzo del año. Para Dios, el año nuevo, el comienzo del año, es en la Pascua. No es cuando lo celebramos nosotros en enero. No es cuando lo celebran los chinos o otros países diferentes. El año nuevo bíblico comienza en la Pascua, en esta era. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque es la primavera, es el renacimiento de todo. Y cada uno de estos festivales requería que el pueblo judío hiciera un peregrinaje físico hasta Jerusalén y el templo. Y se dice, cada celebrante debe venir a Jerusalén 3 veces al año en estos días. Perdón, se me olvidó decir que las fiestas del otoño son las fiestas de las trompetas, las fiestas del tabernáculo y la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación. Y estas fiestas hablan de la segunda venida de Jesús, del Mesías, cuando Él venga a la tierra. Tabernáculos, viene a habitar con nosotros. Entonces, fiestas de la primavera, primera venida, fiestas del otoño, segunda venida. Muy importante que comprendamos los significados de estas fiestas. Voy a volver a leer. Se dice, cada celebrante debe venir a Jerusalén 3 veces al año en estos días. Si no puede venir 3 veces al año, debe subir a Jerusalén 1 vez al año. Y si uno no puede subir a Jerusalén 1 vez al año, uno debe subir a Jerusalén 1 vez en la vida. Si el Señor les concede, yo les recomiendo mucho que hagan el esfuerzo de ir un viaje a Israel. No es barato, cuesta bastante dinero, pero yo creo que vale la pena guardar nuestro dinero para ir a la tierra de Dios. Esa es la tierra de Dios. Es el único punto en la tierra donde Dios dijo, esta tierra es mía, ¿verdad? Y se la dio a un pueblo, se la dio a Israel. Y la ciudad de Jerusalén es la ciudad santa. ¿Por qué? Porque Dios puso su nombre en Jerusalén. Entonces, es una tierra bendecida. Cuando va uno allí, uno puede sentir el favor y la bendición de Dios, ¿verdad? Y lo que es más importante, es la capital futura de la tierra. ¿Verdad? Vayan a conocer la capital de la tierra. Cuando Jesús Yeshua regrese a la tierra y establezca su reino milenario, esa es la capital. Va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo. Y si pueden ir, hermanos, yo se los recomiendo. Es algo de grande bendición. Andar en los pasos donde anduvo nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías. Entonces, de hecho, en los días de Jesús, los adoradores subían a la ciudad santa desde los rincones más lejanos del mundo para celebrar. La población aumentaba de la ciudad al doble y quizás el triple de su tamaño normal. Cada uno de los evangelios escribe sobre Jesús subiendo para cumplir este mandato en el momento de la Pascua. El libro de los Hechos informa de los discípulos en Jerusalén, no solo en la Pascua, sino también en el momento de Shavuot o Pentecostés. Era una parte importante de la vida hacer el viaje desde Galilea hasta Jerusalén para participar en las celebraciones. Acuérdense, Jesús es judío. Los apóstoles eran judíos. Los escritores de la Biblia
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Berit Hadashah, son judíos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando queremos separarnos de la raíz de nuestra fe, de donde viene, nos perdemos de bendiciones. No necesariamente nos perdemos de salvación. Es más, no nos perdemos de salvación porque la salvación está en Jesús. Esto no se trata de salvación. Se trata que nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene con nosotros cuando nos unimos a la raíz de nuestra fe, ¿verdad? Jesús es la raíz. Él es el león de la tribu de Judá. Nosotros, los gentiles, fuimos injertados al olivo, ¿verdad? Las ramas de los olivos silvestres, fuimos injertados al árbol natural del olivo, que es Israel, y la raíz es Jesús. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de estas fiestas, no estamos hablando de salvación. Eso tiene que quedar muy claro, que no tenemos que celebrar estas fiestas para ser salvos, pero las celebramos porque podemos y por la bendición que fluye de ello. Más particularmente desde 1980, el número de los cristianos de todo el mundo que vienen a la fiesta de Sukkot ha aumentado cada año para celebrar junto con el pueblo de Israel. Está habiendo como un despertar. Mucha gente está despertando a estas bendiciones que básicamente se le fueron quitadas a la iglesia. Cuando Constantino, el emperador Constantino romano, quien odiaba a los judíos, cambió el día de la adoración del sábado al domingo, porque era el día del sol, era Sunday. Él era un adorador del dios sol. Son mentiras que él se convirtió. Y lo que sucedió es que él hizo un edicto y cambió el día de la adoración de sábado a domingo y ordenó que no se tuviera nada que ver con lo que fuera judío, ni las fiestas, ni su comida, ni sus tradiciones. Y básicamente lo que hizo es que hizo una división, una separación entre los judíos y los gentiles cristianos, ¿verdad? Por decirlo así, cristianizó a la fe mesiánica, la fe en Jesús. Y lo que sucedió es que hubo una separación. La iglesia comenzó a celebrar a días paganos. Estúdienlo. Por ejemplo, la Navidad es celebra el nacimiento del dios Sol, o de Tammuz. La Pascua que celebra el mundo no es la misma Pascua que se celebra en la Pesaj, o la Pascua bíblica, ¿verdad? En inglés hasta usan un nombre de una diosa, ¿verdad? Yo no sé cómo sucedió eso, pero es una diosa falsa, la diosa Esther, o que en inglés lo llaman Easter, para nombrar este día tan sacrosanto. Y lo que pasó es que en vez de celebrar las fiestas bíblicas, nuestras fiestas, ahora se celebran las fiestas paganas. Tienen su origen pagano. ¿Y qué pasa con eso? Y hermanos, miren, no necesariamente, no quiere decir que no sean salvos si celebran la Navidad o como celebran. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que esas no son las citas divinas. Eso no son cuando Dios escogió visitar a su pueblo. Las fiestas que Él escogió están delineadas en la Biblia y la Pesaj o la Pascua es una de ellas. Entonces, ni uno debe de condenar ni criticarse al otro, ¿verdad? Si celebran Navidad o celebran la Pascua como la celebra, pues gloria a Dios. Yo sé que no lo están haciendo para adorar a Satanás, yo sé. Pero lo que sí quiero decir es que hay una bendición especial cuando guardamos las fiestas bíblicas. Ni los que celebramos las fiestas bíblicas debemos de condenar a los que celebran las fiestas paganas, ni los que celebran las fiestas paganas deben condenar a los que celebran las fiestas bíblicas. Eso fue una separación, una división, una enemistad que fue creada cuando supuestamente el Imperio Romano se cristianizó, pero lo que sucedió es que hizo a un lado con odio intenso a los judíos. Y fue allí donde se creó lo que ahora conocemos como, ¿cómo se llama la teología? ¿Cómo le llaman? No, se me da la palabra.
La teología de reemplazamiento. La mentira de que la iglesia ha reemplazado a Israel y que todas las bendiciones de Israel ahora pertenecen a la iglesia. Eso no es cierto. Dios tiene un destino para la iglesia y tiene otro destino para Israel, y que se va a cumplir cuando comience la última semana profética de Daniel, que conocemos como la tribulación. Dios va a venir por su iglesia, se la va a llevar y una vez más va a tratar con Israel. Y dice la palabra de Dios que todo Israel será salvo, ¿verdad? Pablo escribió en los capítulos 9 al 11 de Romanos, él escribió la situación con Israel. Dice que rechazaron a Jesús por un tiempo para que los gentiles, las ramas silvestres, fueran injertadas, pero dice que un día Dios va a volver a Israel y todo Israel será salvo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas falsas doctrinas de la doctrina del reemplazamiento, la teología de que Dios no tiene nada que ver con Israel. Eso no es cierto. Si fuera cierto, Israel no existiera. Y el hecho de que Israel existe y que está prosperando habla de las promesas y de la mano de Dios, que Él es fiel a lo que Él ha dicho. Amén. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, lo que voy a hablar ahora es para bendición, no es para salvación. Nuestra salvación está en Jesús, en Yeshua, nuestro Señor. Amén. Ok, vamos a empezar. Entonces, la Pesaj o la Pascua, tiempo de nuestra libertad. Cada Pascua el pueblo judío recuerda los eventos milagrosos de Dios, sacándolos de la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Fue en Sinaí que Dios se reveló a Moisés durante 40 días y entregó a los hijos de Israel los 10 mandamientos y la Torá o la ley. Vamos a leer este pasaje, bastantes versículos comenzando. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 27. Me parece que me equivoqué. Debe de ser Éxodo. Perdón, es Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 27, y vamos a comenzar. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año, el año nuevo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Tomen en cuenta ese cordero. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatos a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tiene que ser un macho. Acuérdense de eso, tiene que ser un varón. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto hablando de los sacrificios donde era quemado completamente. ¿Okay? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será para señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Tomen en cuenta la sangre. Y este día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere levado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. También tomen en cuenta el pan sin levadura. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, 7 días. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. La levadura representa el pecado. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, la Pesaj. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, porque significa algo muy importante, hermanos. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces fue la institución de la Pesaj o la institución de la Pascua. Entonces, para observar todo lo que Dios ha ordenado cada año en el Festival de la Pascua, se lleva a cabo una comida especial llamada Seder. Seder significa orden. Hay un orden prescrito para la comida que involucra oración, comida y bebida. Cada persona debe contar la historia de la Pascua como si él mismo hubiera sido redimido. Recordamos el sufrimiento a manos de los egipcios. Recordamos que Dios escuchó nuestras oraciones y nos sacó, como está dicho, con mano fuerte y brazo extendido. A cada generación se le ordena contar esta historia para siempre, porque tiene un significado muy, muy importante, hermanos, de suma importancia. La narración real de la historia en el Seder o la cena es de un libro llamado Haggadah, que significa contar o relatar. En esta comida se utilizan muchos símbolos para que la narración sea vívida, recordando siempre que es Dios quien realiza la redención y no el hombre. Un tema central en el relato de la liberación de la esclavitud es hacer las 4 preguntas, ¿verdad? Hay 4 preguntas. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? Una de las características principales de la mesa del Seder es el plato del Seder. Es un plato grande con secciones divididas para varios objetos relacionados con el Éxodo. Vamos a hablar de algunas de ellas ahora. Este es el plato del Seder. Tiene divisiones donde se ponen diferentes elementos. Voy a hablar solamente de algunos de ellos. El primero es el hueso de la pierna o seroa. El hueso de la pierna o seroa.
Se puede usar cordero, se puede usar un hueso también de pollo. Se hace un hueso de cordero y se coloca en el plato. Esto le recuerda a la gente de la 10ª plaga que cayó sobre los egipcios. La matanza de los primogénitos que necesitarían la protección divina de esta plaga. Les ordenó que tomaran un cordero, lo sacrificaran y luego rociaran su sangre en el dintel y en los postes de todas las casas. A medianoche el ángel de la muerte pasó por Egipto, hiriendo a todos los primogénitos, y Egipto se convirtió en la más humilde de las naciones, siendo ella la más grande, para que Egipto sepa que yo soy Dios. Los hijos de Israel permanecieron a salvo porque Dios les había dicho, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Ahora, ¿qué es importante esto para nosotros, los creyentes en Yeshua? Jesús es el inocente Cordero Pascual que fue muerto por nuestros pecados. Por eso tenía que ser un macho. ¿Se dan cuenta cuando hablamos? Dicen, tenía que ser macho. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado del movimiento feminista, este espíritu de Jezabel que se está metiendo hasta en la iglesia, donde se están adorando a diosas, ¿verdad? Muchos se refieren a Dios como una mujer, pero Jesús se ha manifestado como un hombre. Dios es masculino, un hombre. Su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha librado de la muerte. Amén, la muerte espiritual. La sangre del Cordero inocente. Jesús era sin pecado. Él es el Cordero sin pecado que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el enemigo mira la sangre, así como, si se acuerdan del relato de la muerte del primogénito, pusieron la sangre sobre los dinteles de las puertas y los postes, y cuando vino el ángel de la muerte y miraba la sangre del Cordero, pasaba por encima. Por eso en inglés se llama Passover. Pasaba por encima. Y cuando el enemigo mira la sangre de Jesús sobre nosotros, pasa por encima y no tiene poder sobre nuestras vidas. Amén. Eso es lo que simboliza. Y por eso es que es tan importante. Todo lo que Dios hace, las fiestas, tiene un significado profundo, ¿verdad? Que se aplica aún a nosotros. Es una bendición, es un recordatorio, un memorial de lo que Jesús, lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el diablo nos ha desviado. Nos desvió a Santo Claus, nos desvió al arbolito, nos desvió al conejo, ¿verdad? Los huevos pintados y todas esas tradiciones, y desafortunadamente hasta lo de Halloween, lo de las tinieblas, del ocultismo, ¿verdad? Porque quería desviar la importancia de lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Que Dios mandó a su Hijo unigénito, que Él era sin pecado y fue inmolado, fue muerto, y su sangre preciosa ahora lava nuestros pecados y nos libra del pecado y de la muerte. ¿Se fijan lo importante que es? ¿Se fijan la importancia de la bendición de Dios? Ahora, muy interesante, pero esto que estoy hablando son tradiciones que después fueron puestas, pero son bonitas y fueron incluidas en el Seder. El siguiente es el huevo asado. I think you can change it. What's the next one? Oh, no. I'll stay right there. Okay. El huevo asado. El huevo es un símbolo de nueva vida, al igual que la Pascua. Se celebra en la primavera del año, cuando la nueva vida emerge de los largos meses del invierno. A pesar de cualquier dificultad, la vida continúa con las bendiciones eternas de Dios. El huevo también está asociado con el luto, y en el Seder es un recordatorio de la destrucción del templo que siempre se recuerda en cualquier celebración alegre. Entonces, la destrucción del templo, hermanos, la esclavitud de Israel habla de cuando nos olvidamos de Dios. Por eso esta mañana en la oración intercedimos por Estados Unidos. Porque cuando una nación, especialmente una nación que ha conocido a Dios, se aparta de Él y no quiere nada que ver con Él, entonces es
viene juicio inminente. Y creo yo que Dios nos ha llamado a nosotros los creyentes a que intercedamos por nuestras naciones y que le pidamos misericordia, porque si ustedes leen el relato de la destrucción de Judá cuando vino Babilonia, cuando leen la historia se van a dar cuenta que fue terrible, ¿verdad? Fue terrible la destrucción de Jerusalén. Inclusive también los romanos, en el tiempo de los romanos fue terrible. Porque cuando Dios remueve su mano protectora sobre una nación, cualquiera la puede destruir. Estados Unidos, hermanos, ha sido una nación grandiosa. Es increíble. Yo serví en el ejército y yo me di cuenta del poderío que tiene Estados Unidos. No solamente el poderío político, el poderío agricultor, toda la comida que se produce, las armas, el ejército, el orden, la excelencia de todo lo que hay. Y a pesar de que es una nación grandísima, la más poderosa de la tierra, y tenemos múltiples ovejas nucleares, si Dios remueve su mano protectora, no somos nada. Así como Egipto, el relato de Egipto, Egipto era la nación más poderosa en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Dios usó un pueblo pequeño que ni siquiera tenía armas para destruir a la nación más poderosa del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando Dios quita su protección de sobre nosotros, cualquier nación nos puede derrotar. ¿Por qué? Porque es la protección de Dios la que nos cuida. Entonces, el huevo representa la vida nueva que tenemos en Jesús, en Yeshua, nuestro Salvador. Dios, por medio de Yeshua, nos ha dado vida nueva y renueva nuestras fuerzas a diario. Todos los días necesitamos las fuerzas del Señor. Y la Biblia nos dice en Lamentaciones 3, 22 al 23, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días Él nos da fuerzas para que sigamos adelante. A veces no podemos, a veces nos sentimos, el enemigo nos intimida. Sentimos que no podemos seguir. Pero las misericordias de Dios que derrama sobre nosotros cada mañana nos dan fuerzas para seguir adelante. Ahora vamos a ver las hierbas amargas o maror. Hoy en día se suele utilizar rábano picante para representar la amargura de la esclavitud. No sé si ustedes han probado el rábano picante, pero es algo poderosísimo. Cada vez cuando celebramos el Seder, usamos nomás poquito. Y ese poquito nos empiezan a llorar los ojos y es algo muy fuerte. Pero las hierbas amargas representan la amargura de la esclavitud que vivíamos antes de venir a los pies de Jesús. Estábamos atados al mundo. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. ¿Verdad? Miren, no sé si a ustedes les ha tocado hacer una comparación. A mí me ha tocado ir a los funerales de personas que no son creyentes. Y cuando se llevan a cabo los servicios, hay una tristeza muy profunda, muy fuerte, ¿verdad? Se siente como una oscuridad, una pesadez muy fuerte. ¿Y saben por qué? Porque desafortunadamente la persona se fue sin Dios y sin esperanza. Pero como creyente, pues nos ha tocado ir a funerales de creyentes, ¿verdad? Incluyendo el funeral de mi propio padre. Y cuando vamos a esos funerales, sí estamos tristes, lloramos, porque extrañamos a nuestros seres queridos, pero se siente como un espíritu liviano, ¿verdad? Se siente como una bendición, algo bendecido. No se siente ni oscuro, ni se siente sin esperanza, porque la persona ahora está en la presencia de Dios. Es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Que si nos vamos o el Señor nos recoge, nos vamos a ir con Él. Entonces sí, lloramos a las personas porque las extrañamos, las queremos, las vamos a extrañar, pero sabemos que están en la presencia de Dios. Y entonces esa es la esperanza cuando hablamos o cuando estamos en un funeral de creyentes, está la bendición de Dios, ¿verdad? No está esa amargura de la esclavitud al pecado.
¿verdad? Es una amargura porque sabemos que la persona que rechaza a Dios, que se va sin Él, se va a ir a una eternidad de castigo y de tortura terrible. Por eso constantemente llamamos a la gente, vuélvanse a Dios. Mientras hay vida, hay tiempo, ¿verdad? Volvámonos de la amargura del pecado y volvámonos a la bendición de la salvación en Jesús, en Yeshua. Carpas, apio o perejil. Puede ser cualquier hierba verde no amarga. Y esta también recuerda a la primavera. Sumergir las carpas en un pequeño recipiente con agua salada nos ayuda a recordar nuestras lágrimas durante la esclavitud. Antes de recibir la salvación en Jesús, nuestras almas lloraban por la falta de esperanza que ahora encontramos en Él, en Jesús, en Yeshua. Ahora Jesús ha enjugado nuestras lágrimas y algún día viviremos felices con Él en gloria. Siguiente, Haroset. Esto es algo muy delicioso, no sé si lo han probado, pero es delicioso. Son manzanas, nueces y vino. O en el Medio Oriente se usan dátiles, nueces y vino. Si le gustan los dátiles, también es muy sabroso. Se mezclan en una pasta dulce. Nos recuerda el mortero que se usaba para hacer los ladrillos en Egipto. Entonces, todo esto, la esclavitud en Egipto representa cuando estábamos en el mundo, sin Dios y sin esperanza, éramos esclavos, ¿verdad? Pero Jesús, el Cordero Pascual, por medio de su sangre, ha lavado y ha limpiado nuestros pecados y nos ha sacado de la esclavitud a vivir a la libertad en Él, ¿verdad? Por fe en Él, por medio en Jesús, en Yeshua. Ok, ahora vamos a hablar sobre el vino. El vino que se utiliza. Según la tradición, y otra cosa, se puede sustituir con jugo de uva. Si no quieren usar vino, lo pueden sustituir con jugo de uva. Todos, cuando se celebra el Seder, todos deben tener no menos de 4 copas de vino en el Seder. Y esto es muy hermoso. La primera copa es la copa de la santificación. Esta copa representa la santidad y la limpieza que necesitamos para poder recibir el Señor de Jesús. No sé si ustedes comprenden, pero la Santa Cena, la última cena del Señor, estaban celebrando la Pascua. Este es el contexto de esa cena. La segunda es la copa de las plagas. Esta copa nos recuerda la liberación de las plagas de Egipto, pero también representa la curación de enfermedades y de dolencias, porque Dios es el Dios que sana. Número 3 es la copa de la salvación o la copa de redención. Esta es la copa que Jesús, Yeshua, sostenía en la mesa de la Pascua justo antes de su muerte y resurrección, cuando dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas 22, 20. No sé si lo puse aquí. No, go back. No puse. Lucas 22, 20. Entonces, esa es la copa de la salvación. Fue la copa que Jesús levantó durante el Seder y dijo que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, también cuando la iglesia después la adoptó, y es la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, cuando toman la copa, la Santa Cena, es la copa de la salvación. Pero el contexto de cuando Jesús instituyó la Santa Cena es el Seder, es durante la Pesaj o la Pascua. Mucha gente no sabe eso. La cuarta es la copa de la alabanza. De todas las copas de la Pascua, esta fue la única de la que Jesús no participó en la Pascua, justo antes de su muerte y resurrección. Eso es muy interesante. Por lo tanto, es una copa que muchos creyentes que observan la Pascua eligen no tomar, debido a la creencia de que es la que Jesús quien la debe dar. Escuchen lo que dice Kurt Landry, es un rabino mesiánico. Dice:
Creo que la copa de la alabanza es la copa que recibiremos de Yeshua mismo cuando entremos al cielo. Él nos entrega una copa de bodas o copa de Kiddush y dirá: bien hecho, buen y fiel servidor. Es importante entender que en una boda judía el novio extiende esta copa a la novia y ella bebe de él como señal de su aceptación del pacto que se les ofrece. Entonces, escuchen esto: su aceptación de la copa sella el matrimonio. Entonces, cuando Jesús venga por nosotros, nos va a dar de beber de la copa de la alabanza, sellando así nuestro matrimonio con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Se fijan todo lo que nos hemos perdido a causa del odio, ¿verdad? Este odio satánico, esta separación que sucedió. Pero todo es de nosotros. Ese es el punto. Es nuestro. Es nuestra bendición, ¿verdad? Porque cuando fuimos injertados al árbol de olivo natural, a Jesús, todo lo que es de Él, ahora somos herederos. Es de nosotros. Es de nosotros. Y es una bendición muy hermosa cuando lo conmemoramos, ¿verdad? Porque hablamos de la muerte y de la resurrección de Jesús. Cuando tomamos la Santa Cena, dice que hagamos esto en memoria de Él. Y cada vez que lo hagamos, dice, proclamamos la muerte del Señor Jesús. Es hermoso, es hermoso. Entonces, como resultado, muchos en la Pascua dejarán la cuarta copa sin vaciar, aprendiendo de ella, pero sin participar de ella, ¿verdad? Porque tiene su cumplimiento cuando Jesús venga por nosotros. Alabando a Dios y celebrando con alegría todo lo que Él ha hecho y está haciendo, y todo lo que algún día sabremos de Él. Y luego la cuarta copa habla de la copa de Elías. Muchos teólogos, muchas personas creen que Elías va a regresar y va a estar con nosotros durante el milenio. Sabemos que Elías regresó espiritualmente en Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús les dijo, habló de Juan el Bautista y les dijo que ciertamente Elías ya vino. Y los discípulos sabían que estaba hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino con el poder, la unción y el espíritu de Elías. Pero hay personas que dicen, no, está bien, pero va a regresar Elías. Entonces, esta copa se coloca de vino especial sobre la mesa y se espera la llegada del profeta Elías. Ok, ahora vamos a hablar del matzot. Vamos a hablar de matzot, significa pan. Y este pan es pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado y Jesús es sin pecado, ¿verdad? El Cordero Pascual es sin pecado. Ok, entonces los tres matzot o los tres panes se colocan en un soporte decorativo llamado matzatash. El diseño no importa, ¿verdad? Que lo que sea, pero se llama matzatash. Y es hecho de seda u otra tela. El líder del ceder coloca una sola matzah, un solo pan, en cada una de las tres divisiones del soporte. Está dividido en tres porciones y se mete un pan. Durante la narración de la Haggadah, el pan del medio o el matzah del medio se saca de su compartimiento, se levanta y se parte en dos. La pieza más grande se coloca en una servilleta y el líder del ceder lo oculta. Esto se llama el afikoman, que representa el cordero pascual que se comía en la comida. ¿A quién representa? ¿Quién es el cordero pascual? Jesús, Yeshua. Los niños intentan encontrar el afikoman para canjearlo al final de la comida por un premio especial. La matzah o el pan es llamado el pan de aflicción, debido a que los hebreos tuvieron que irse con Moisés a toda prisa. No hubo tiempo para permitir que el pan leudara.
Durante todo el día festivo no se consume ningún alimento que contenga ningún tipo de levadura. Las casas se limpian meticulosamente para eliminar hasta la última miga o vestigio de levadura. A menudo la levadura se compara con el pecado. Cuando uno está lleno de egoísmo, orgullo, importancia, conduce a la arrogancia y en última instancia al pecado. Los egipcios estaban llenos de orgullo propio por su riqueza y su poder. Entonces, al eliminar la levadura de nosotros mismos durante 7 días completos, nos da tiempo para reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios y para buscar y eliminar el pecado de los rincones más recónditos de nuestro ser. Ahora, los hebreos, los judíos han estado celebrando la Pascua por años, ¿verdad? Por siglos. Pero no han comprendido esto y oramos para que Dios les abra entendimiento. Los 3 panes representan la naturaleza triuna de Dios. 1, 2, 3. Primera de Juan 5, 7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo, que es Jesús o Yeshua, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. A ver. ¿Cuántos son? Son 3. Pero no comprenden, ¿verdad? No comprenden. No comprenden plenamente lo que están celebrando. Tienen un conocimiento parcial, pero no comprenden el significado pleno de lo que están haciendo. Durante el Seder, el pan del medio, que representa a Jesús, a Yeshua, se saca y se rompe en 2. Esto representa el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. El pan entonces se esconde y después de la cena los niños lo buscan para redimir un premio. Esto representa la sepultación de Jesús cuando fue muerto en la cruz. Fíjense, y los judíos lo hacen, pero no comprenden, están cegados. Debemos de orar. La Biblia nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122. Y cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando para que Israel conozca a su Mesías, ¿verdad? Están vendados, no pueden ver. Cuando uno está vendado, le pueden poner algo obvio delante de sus ojos, pero no los puede ver. ¿Por qué? Porque están vendados. Entonces, esto para nosotros es algo muy obvio, pero ellos no lo pueden ver porque están vendados. Debemos orar que Dios les quite las vendas de sus ojos y que brille la luz de su evangelio, el evangelio de Jesús el Mesías, para que ellos reciban y conozcan a Jesús como su Mesías. Cuando el niño o la niña encuentra el pan escondido, entonces cobran el premio. Esto representa la resurrección de Jesús y la redención que trajo a los pecadores por medio de su muerte y su resurrección. Fue revelado. Él pagó el precio, Él nos redimió, ¿verdad? Éramos esclavos. Cuando recibimos a Jesús, ¿qué quiere decir? Él nos compra, nos redime y nos saca del reino de las tinieblas y nos trae al reino de su luz. La redención, el precio, Él tuvo que pagar ese precio terrible para comprarnos, para redimirnos, para justificarnos, para santificarnos y para glorificarnos. Y fue un precio terrible el que pagó. Y esto es lo que representa. ¿Se fijan? Que no se celebra nomás porque sí. Dios no la instituyó nomás porque sí. Porque Él dijo, miren, celebren esto. Tiene un significado muy especial. Algo que yo voy a hacer por la humanidad. Las fiestas bíblicas, las fiestas de Dios. Y existe otro elemento muy, muy, muy interesante concerniente a la masa o el pan. Una vez más, lo han estado celebrando por
siglos, pero no comprenden. Y es muy interesante. Esto es el matzah, o el, go ahead, next one. La masa o el pan. Noten una cosa, tiene así como hoyitos, perforaciones, y luego tiene líneas, ¿verdad? Observen ¿por qué lo hacen así? Solo Dios sabe, pero es muy interesante. Dice la palabra de Dios en Isaías 53. ¿Por qué no voy ahí? No, vamos ahí. No lo puse aquí encima, pero vamos ahí. Muy interesante. Isaías 53, el siervo sufrido. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este capítulo, los judíos ortodoxos les prohíben leer a su gente, porque está hablando de un Mesías que tiene que sufrir. Ellos quieren un Mesías que viene a conquistar, pero no comprendían que primero tenía que venir a sufrir por nuestros pecados. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Dice que fue herido. ¿Verdad? Los hoyitos, las líneas, los azotes, ¿verdad? Las líneas. Dice que fue traspasado, el Salmo 22. Dice que fue traspasado, ¿verdad? Y el matzah del medio es el que se saca y es el que es quebrantado. Yeshua fue quebrantado por nuestros pecados, nuestras rebeliones, ¿verdad? Es lo que representa. Estamos, cuando celebramos la Pascua, la Pesach bíblica, estamos recordando el sacrificio de nuestro Dios, ¿verdad? Estamos haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros. Fue molido, fue traspasado, fue quebrantado por nuestros pecados. Los panes, el matzah o el matzot, son sin levadura, porque Jesús fue nuestro Cordero Pascual sin pecado. No hay pecado en Él. Y ahora recordamos lo que Él hizo por nosotros, nuestro Jesús, nuestro Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Entonces toda la pompa, el simbolismo y el ritual del Seder de Pesaj nos recuerdan que somos personas libres y ya no esclavos, ¿verdad? Por la sangre de Jesús. El Nuevo Testamento relata la última cena de Jesús con sus discípulos para hacer el Seder de Pascua. Y en esta oportunidad es que Jesús comparte el nuevo pacto usando la matzah y el vino, la copa de salvación, para representar su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Es algo sagrado, por eso dice que no debemos de tomar la Santa Cena indignamente. Antes de tomar la Santa Cena debemos orar, ponernos en bien con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, porque dice que muchos la tomaban indignamente y estaban unos enfermos y otros muertos, se habían muerto. Es algo muy santo. Las cosas de Dios, lo que Jesús hizo por nosotros es digno de respeto y reverencia. Es algo sacrosanto, ¿verdad? Es sagrado.
Y es algo muy especial lo que Jesús hizo por nosotros. No es ningún juego, no se debe de usar como burla, porque es un precio muy terrible que Jesús pagó por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Si en este día tal vez tú sola te echas de menos, a lo mejor te sientes inferior, tal vez tuviste una vida muy difícil, muy dura, y no crees que vales mucho, pero te voy a decir una cosa, para Jesús vales mucho, vales todo el mundo. Y Él pagó un precio terrible por amor a ti. Si no lo has recibido, recíbelo, recibe su amor. Pon tu confianza en Él, Él te ama y Él te quiere levantar. Y todo lo que hablamos ahora sobre la Pesaj, el Seder, esta hermosa fiesta que Dios mismo instituyó, todo se trata de Jesús y se trata de su amor por ti, por toda la humanidad. Si estás viviendo en rebelión, a lo mejor te has apartado, vuélvete a Él. Él te recibe. Él es el Dios de toda misericordia. Y dale tu vida a Él, vale la pena, ¿verdad? Servimos a un Dios asombroso. Esto lo instituyó hace miles de años, pero ahora es tan fresco y tan pertinente para nuestras vidas. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús que entregó su vida, murió y resucitó, es el mismo que te ama y quiere lo mejor para ti. Yo te invito a que le entregues tu vida. Para terminar, vamos a leer Levítico 23, verso 4 al 7, dice: estas son las fiestas solemnes ¿de quién? De los judíos, de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es importante eso, el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. En el mes primero, a los 14 del mes, entra entre las 2 tardes, Pascua o Pesaj es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos agradecidos, Señor. Y ahora, Señor, al celebrar esta convocación santa, Señor, yo te pido que si alguno que me está escuchando aún no conoce a Jesús, a Yeshua, porque esto se trata de ti, son las fiestas apuntan a Jesús, todo se trata de ti. Si alguien me está escuchando mi voz y aún no ha recibido a Jesús, a Yeshua como su Salvador, yo te pido que tú quites la venda de sus ojos, hagas brillar la luz de tu evangelio, el evangelio de Jesús, y sean salvos. Oro por los necesitados, Señor, si hay alguien que esté necesitado, que tú obres en su vida. Y te pido, Señor, que derrames de tu bondad y tu amor en todos nuestros corazones. Y gracias te damos por lo que hiciste por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, al quien sea toda la honra y toda la gloria, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Pues de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, que tengan una semana bendecida y Shabbat Shalom.